Bueno, vamos a comenzar a trabajar porque ya estamos más que en horario, así que voy a comenzar a hablar. En primer lugar, saludarlos a todos, buenos días, ¿cómo están todos? Y en segundo lugar, creo que habrán visto que se publicó en la plataforma, ¿no es cierto?, de las aulas virtuales, tienen un llamado, un aviso, ¿no es cierto?, importante, resaltado en colores como para que no haya posibilidad de que no lo vean, que no advierta el aviso, que habrán visto y calculo que les habrá sorprendido el hecho que pusimos allí, que a partir de la semana que viene las clases son obligatorias. ¿Está? Y muy probablemente la asistencia va a ser obligatoria y va a ser tomada en cuenta. ¿Está? Entonces, lo que yo voy a solicitar, y ahora voy a poner en la plataforma, lo que voy a solicitar es que ustedes me manden a ver, cómo podríamos hacer para tener la asistencia. Em, Estoy pensando en eso, para poder tener la asistencia. Yo ya les voy a comunicar bien en la plataforma cómo vamos a hacer. La idea es que para lograr tener un control de la asistencia, les pedimos que ustedes elijan un horario en el que van a entrar siempre. ¿Está? Entonces, de cualquier manera, yo les voy a poner ya en la plataforma en algún momento de qué manera vamos a hacer para que ustedes se registren en los horarios. Vamos a hacer una cosa, lo vamos a hacer a través de un formulario Google. Yo voy a poner los 4 horarios de clase que tenemos, está, y ustedes se van a inscribir en el horario al que van a asistir siempre, ¿está? Van a ser como comisiones a partir de ahora, ¿está? Y ahí con nosotros vamos a controlar la asistencia y vamos a aplicar el sistema para poder, por favor, los micrófonos, para poder regularizar. Yo los voy a silenciar a todos ahora y después sí van a ir, cuando se necesite, lo activan a los micrófonos. Y ahí mismo, ¿no es cierto?, en el aviso, no creo que hoy, porque hoy tengo un día muy complicado, pero mañana ya les voy a poner, voy a hacer formularios de Google que voy a habilitar para que ustedes se inscriban en el horario al que van a concurrir todas las clases. De manera tal que allí nos van a quedar a nosotros constancia de los alumnos para tomar asistencia, tener nuestras listas para tomar asistencia y vamos a controlar. Para poder regularizar, aparte de lo que ya vinimos hablando, ¿no es cierto?, de tener que tienen que aprobar los prácticos y deben aprobar la evaluación final con nota no inferior a 7, allí también vamos a tomar, para poder promocionar, van a tener que tener el 80% de asistencia de aquí hasta finalizar, ¿no es cierto?, el cuatrimestre, y en el caso para poder regularizar, recuerden que tienen que aprobar los 2 parciales y tener el 70% de asistencia. Dicho esto, ya después les vuelvo a reiterar, les reitero, ¿no es cierto?, que mañana van a tener ya en la plataforma los formularios Google donde inscribirse en el horario en el que ustedes van a asistir siempre a las clases. ¿Estamos? Bien. Si ustedes tienen grupos, que sé que tienen grupos, ¿no es cierto?, por favor, todas estas novedades las ponen allí. Se preguntarán, pero ¿por qué, profesora, de repente ustedes nos ponen que las clases son obligatorias? La razón es muy simple, chicos. Vemos que la asistencia a las clases sincrónicas es escasa. Segundo, la participación en las clases es escasa. Cuando uno les pide que por favor activen el micrófono y participen de la clase, no lo hacen. Entonces nos queda lo siguiente. Nosotros sabemos por experiencia propia y de tantos años de trabajar con inglés técnico,
que aquel alumno que no asiste a las clases, no escucha la explicación del profesor, que le da detalles, ¿no es cierto? Y que por otra parte no practica, ¿qué sucede? Ese alumno va derecho al fracaso. Cuando va a los prácticos no los va a aprobar y aún aprobando los prácticos, raspando, cuando va a la evaluación final no la aprueba. Entonces, esto va a redundar en beneficio de ustedes, porque es lo que observamos. O sea, por otra parte, estábamos grabando también las aulas y poniendo la grabación en la plataforma, ¿y qué pasa? Hay alumnos que solo se limitan a escuchar la clase, que en muchos casos, como tienen pausas y trabajamos en línea con las actividades, como para obligarlos a ustedes que practiquen y no lo hacen si van a ver solamente la grabación de una clase. Entonces, como esto es una materia teórico-práctica, pero por sobre todas las cosas prácticas, yo les puedo dar un montón de a ustedes de, ¿no es cierto?, de explicaciones, de en la clase hablar de una cosa, de la otra, pero si después ustedes no se enfrentan al texto en forma individual y hacen las actividades, no sirve de nada. No sirve de nada porque les aseguro, cuando tengan que tomar las evaluaciones, no lo van a poder hacer bien. Bien, es más, otra cosa era que estamos pensando con otra profesora que está a cargo de las asignaturas, nosotros teníamos como fecha de práctico la última semana de septiembre. Muy probablemente, dado lo que observamos, que no hay mucho trabajo de parte de ustedes, no se nota el trabajo, no se nota la participación en clases, que muy probablemente posterguemos una semana más para que practiquen. Los temas del práctico serán reconocimiento de frases nominales de 3 o más elementos, reconocimiento de frases verbales por sobre todas las cosas conjugadas, y los dos temas nuevos, que son el tema de referentes contextuales y de las frases y de las palabras terminadas en ing, que hoy nos vamos a concentrar bastante en eso. ¿Está bien? Dicho esto, comenzamos a trabajar. Recuerden que si hay alguna duda, hay algo que no les queda claro, que necesitan explicación, les repito 1001 veces, interrúmpanme. A mí eso no me molesta, al contrario, por lo menos me da la pauta que están siguiendo la clase, que están interesados en lo que estamos haciendo, y que están compenetrados con lo que estamos haciendo y que están practicando. Yo les dije que les sugería, por sobre todas las cosas, que imprimieran las guías para que vayan marcando, así como marcamos con diferentes colores, flechas, anotamos algo así en la pantalla, que lo mismo lo hagan en sus guías, ¿está? Para que puedan aprender, para que trabajen de esa manera. Bueno, reiterarlas, que cuando nos enfrentamos a una guía, lo primero vamos a hacer un repaso muy rápido para introducirnos directamente a los temas nuevos. Reiterarles, ¿no es cierto?, que cuando nos enfrentamos a un texto, lo primero que tenemos que hacer es leerlo en forma global. No buscar ni una palabra en el diccionario. Ustedes tienen que ser conscientes que van a leer aplicando la técnica del vistazo, apoyándose en aquellas palabras que se parecen en ambos idiomas, las claves tipográficas, palabras que se repiten, si para una palabra se repite es importante. Obviamente que lo primero que se le pide, tanto en las guías como en los prácticos, en los parciales, es que proporcionen el tema y el subtema del texto. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ustedes vayan paso a paso comprendiendo de qué se trata el texto, ¿está? Y para que inconscientemente se activen los conocimientos previos. Ese paso no lo tienen que obviar nunca. Luego, ustedes saben que tenemos que empezar a trabajar con con el reconocimiento en las oraciones de el verbo o la frase verbal conjugadas. Y ya tienen varias, ¿no es cierto?, tips, sugerencias de cómo llevar a cabo eso. Una vez que lograron identificar el verbo, la frase verbal conjugada, procedo a identificar, a preguntarle al verbo, a la frase verbal conjugada, quién o qué lleva a cabo la acción del verbo.
y para poder despejar, ¿no es cierto?, mis oraciones en sujeto y complemento. Porque en el sujeto y en el complemento, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar el otro grupo de palabras muy importantes y que constituyen una dificultad grande para la interpretación de un texto, que son las frases nominales. Y aún más las frases nominales que tienen tres o más elementos, es decir, que tienen uno o dos sustantivos como núcleos, precedidos por al menos uno o dos adjetivos o palabras que funcionan como tal. En la actividad 3, que empezamos a trabajar, esto era el tema nuevo, con los referentes contextuales. ¿Qué dijimos que son los referentes contextuales? Y aquí sí, ya nos introducimos en el tema nuevo del segundo cuatrimestre, que es, ¿qué son los referentes contextuales? Ellos son palabras que sustituyen a otras palabras para evitar la repetición. Pueden referirse a una palabra, a palabras o a una frase que se hayan mencionado previamente, pero que también puede referirse a alguna palabra o idea que se mencionará más adelante en el texto. Pasa lo mismo en español. Cuando nosotros leemos un texto en español, creo que ya la clase pasada hablábamos de esto, muchas veces en el texto estoy leyendo algo y me dice la organización mencionada anteriormente. Y lo primero que le viene a la mano a ustedes como para poder seguir comprendiendo el texto es preguntarse, ¿a qué organización se refiere? ¿Y qué tengo que hacer? Volver en el texto hasta recuperar esa información. Para decir, bueno, ¿qué organización mencionada previamente? Bien, hace referencia. O me dice, él o ella menciona tres sistemas. Primero, entonces ustedes dicen, él, ¿quién es él? Y seguramente está haciendo referencia a un autor que se mencionó en forma previa. Y a tres sistemas. Esos tres sistemas tal vez no hayan sido mencionados anteriormente, sino que estoy adelantando la información. Y tengo que seguir leyendo para ir más adelante a recuperar esa información, a saber a qué tres sistemas está haciendo referencia. Esos son los referentes contextuales, que tiene como objetivo principal evitar la repetición. ¿Se acuerdan que nosotros analizamos ese pequeño texto? Está a computer like any other machine is used because it does certain jobs better and more efficiently than humans. Y decíamos, bueno, una computadora como cualquier otra máquina es usada porque ella o él hace ciertos trabajos mejor y más eficientemente que los humanos. ¿Quién es él o ella? ¿Quién hace ciertos trabajos mejor y más eficientemente que los humanos? Obviamente la computadora. ¿De qué nos sirve trabajar y por qué en un curso de lectocomprensión en otro idioma, en inglés, se incluyen los referentes contextuales? Porque el ser capaz de reconocer o identificar las referencias contextuales le ayudará a comprender el texto que está leyendo. Voy a ir y volver en el texto, voy a establecer una especie de diálogo con el texto, donde tengo que ir recuperando información. Obviamente se preguntarán por qué primero aquello y después esto, porque si yo no logro comprender, ¿no es cierto?, dónde tengo los verbos conjugados, las frases nominales, me va a ser difícil recuperar la información. Debes prestar atención a los referentes contextuales cuando aparezcan en el texto. Puedes encontrar la parte del texto a los que ellos están haciendo referencia, leyendo el texto con atención y usando tu sentido común y conocimiento del texto. Bien, sigamos. Ahora, vamos a analizar cuáles son aquellas palabras que siempre funcionan como referentes contextuales. Entre ellas vamos a encontrar los pronombres relativos that, which, who, where, que siempre funcionan como referentes contextuales. Obviamente que si ustedes no saben cuál es el significado de cada uno de los pronombres relativos, de nada les va a servir saber que funcionan como referentes contextuales, porque si no saben el significado del referente, les va a resultar difícil recuperar la información. Entonces recuerden que that significa que, which, el cual, la cual, los cuales o las cuales, el who, quién o quiénes, y que estos tres que yo estoy viendo aquí
estos tres referentes contextuales, el that, el which y el who, hacen referencia, y esto es una sugerencia, a la palabra o palabras que le preceden inmediatamente. Eso es una ayuda para ustedes. En la mayoría de los casos pasa eso. Luego tienen palabras como where, que significa dónde. Entonces también eso dónde obviamente está haciendo referencia a un lugar. Y cuando ustedes tengan que decir a qué parte del texto hace referencia ese where, el saber que dice dónde, que se refiere a un lugar, van a ir a buscar en el texto al lugar al que está haciendo referencia. ¿Está? Bien. Por otro lado, tienen otros pronombres relativos como el how, está el when que significa cuándo, el how cómo. Estos siempre funcionan como referentes contextuales, entonces demandan de ustedes que se los aprendan de memoria. ¿Qué otras palabras funcionan siempre como referentes contextuales? Estas 4 categorías, ¿se acuerdan? Los subject pronoun, que significan los sujetos subjetivos, los que se encuentran al inicio de la oración, que son fundamentales que ustedes los manejen porque también les ayudan, ¿no es cierto?, a determinar que si reconocen o identifican un pronombre subjetivo, lo que está al lado es un verbo conjugado. Los pronombres objetivos, y que tienen que ver que hay una relación entre estas partículas, hay una relación entre ellas. Que mi son los pronombres objetivos, que los van a encontrar siempre después del verbo y que tienen el mismo significado que los pronombres subjetivos. Y los adjetivos posesivos, ¿se acuerdan que me sirven también, no solo como referentes, sino que también me sirven para reconocer a dónde empieza una frase nominal? ¿Se acuerdan? Que siempre van seguidos de un sustantivo, como mínimo un sustantivo. Y los que son nuevos, digamos, son los pronombres posesivos que no aparecen con tanta frecuencia, que son el mine que significa mío, yours, tuyo, ours, nuestro, theirs, de ellos, his, de él, hers, de ella, its, que es el neutro para cosas, lugares, animales, de él o ella, depende, ¿no es cierto?, de a lo que esté haciendo referencia. Bien, continuamos. Y vamos ahora al siguiente. Bien, aquí tienen, ¿no es cierto?, que tenían ustedes, que habíamos visto en la clase pasada, el uso de 2 palabras de esa tabla que acabamos de ver, ¿no es cierto? Uno que es el their, que es un adjetivo posesivo. Fíjense cómo va. Va seguido de un sustantivo. Y el they, que es un adjetivo subjetivo, que cada vez que lo veo me dice que lo que está al lado es un verbo conjugado o una frase verbal conjugada. Pero en este caso están marcados como referentes. Me dicen, a medida que las compañías unifican sus redes y sistemas, ellas o ellos deben unificar o fusionar las nuevas tecnologías y sistemas de legalidad. Bien, entonces me pregunto, sus redes, ¿las redes de quién? Obviamente que son las redes de las compañías. Está entre paréntesis, marco exactamente a qué hace referencia. Y ellas o ellos deben fusionar las nuevas tecnologías y los sistemas de legalidad. ¿Quiénes son ellas? Nuevamente, ¿no es cierto?, son las compañías. ¿Estamos? Hasta allí vamos. ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de repasar? Si no hay ninguna... ¿Sí? El te y el te pueden ser para una misma palabra, digamos, nombrada anteriormente. Claro, sí, para una misma palabra. Y les puede ayudar a ustedes a determinar que el they siempre se refiere a algo que está en plural. No ustedes saben que they va a hacer referencia a personas, a 2 o más personas o a un sustantivo en plural. Nunca lo va a poder hacer a un sustantivo en singular, por ejemplo. Son todas sugerencias o tips que les ayudan a ustedes a poder identificarlo más rápidamente. ¿Está? Bien, ¿hay alguna otra pregunta referida a estos temas? Vamos a ir a la práctica ahora. ¿Está?
Así en la práctica, ¿no es cierto?, nos va a resultar más visible, ¿no es cierto?, lo que está en palabras. Vamos arriba y nosotros habíamos trabajado, creo, ¿no es cierto? Ustedes díganme por favor, porque por ahí se me mezcla con la otra comisión. Nosotros habíamos trabajado algunos, ¿no es cierto? Alcanzamos a trabajar la clase pasada algunos de los referentes. Creo que el they y el that y algún párrafo más. Estoy en lo cierto, que Sí, alguno, sí, ¿no es cierto? Y después tenían para trabajar en la casa. Bien, ¿se acuerdan? Para poder, ¿no es cierto?, yo poder identificar a qué parte del texto hace referencia, me dice, ellos mantienen a su compañía en conformidad. Fíjense el lapicito, lo ven al lapicito, ¿no es cierto? Para que ustedes vean cómo voy interpretando el texto. Ellos o ellas mantienen a su compañía en conformidad con la ley. Mi pregunta es, ¿quiénes mantienen a su compañía en conformidad con la ley? Lo que me dice anteriormente, las buenas prácticas de contabilidad tienen una ventaja práctica. Ellas mantienen a su compañía en conformidad con la ley. Entonces, ¿quiénes son las que mantienen a su compañía de conformidad con la ley? Las buenas o las prácticas contables buenas. ¿Está? Fíjense, yo estoy verbalizando el procedimiento que ustedes tienen que llevar a cabo para reconocer a qué parte del texto hace referencia. Bien, ahora, si yo me fijo, aquí tengo al that, que esta es un pronombre relativo funcionando como referente contextual. Yo hace unos minutitos atrás les dije que cuando ustedes vean al that, al which y al who funcionando como referentes contextuales, normalmente hacen referencia a la palabra o palabras que le preceden inmediatamente. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo que ir interpretando el texto. Entonces comienzo desde aquí, desde donde dice the sloppiness. La desprolijidad de una contabilidad pobre puede también hacer o causar que usted pase por alto muchos detalles menores que colectivamente mantienen a un negocio en el nivel, está en su nivel o en el nivel. Entonces, ¿quiénes colectivamente mantienen a un negocio en nivel? Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que era así, ¿qué decíamos? Many minor details, los muchos detalles menores. Está eso lo que habíamos visto, ¿se acuerdan? La la clase pasada. Y no. Ok, perdón el perro. Bien, sigamos. Voy a borrar todos los dibujitos. Y vamos a ir más adelante. Ahora, ¿se acuerdan? Díganme ustedes todos si habíamos analizado, porque no recuerdo bien, si analizamos el do, el that knowledge, el them y el they. ¿Los analizamos? No. ¿Sí o no? creo que hasta el day, profe. Hasta el day, hasta este day. Hago Sí. un repaso, porque es importante que charlemos sobre esto. Espérenme un segundito. Sí, profe, por mí está bien el repaso. Perdón la interrupción, pero si no, no nos dejan trabajar. Bien, lo que les quería hacer ver, ¿se acuerdan que habíamos visto aquí que vemos? Un verbo, ¿se acuerdan? Y esto es importante, vemos un verbo funcionando como referente contextual. Este es el más difícil, pero ¿qué les puedo dar como una ayuda para que ustedes reconozcan a qué parte del texto está haciendo referencia o está sustituyendo? Siempre van a hacerlo a una acción, está a una acción.
Entonces digo, no va a ser a un sustantivo, sino que va a ser siempre que un verbo, que puede ser el do, el das, el did, u otro verbo, estén como referentes, ¿qué va a pasar? Siempre va a estar sustituyendo una acción. Y fíjense aquí, que lo hemos hecho en la clase pasada. En forma adicional, si usted alguna vez se encuentra a sí mismo bajo un control legal, y muchos negocios eventualmente lo hacen, entonces digo, ¿hacen qué? Entonces, de ustedes creo que me acuerdo que me habían dicho, encontrarse, ¿no es cierto? Aquí más que nada tengo que prolongar esto. Encontrarse, esto no corresponde, encontrarse a sí mismo bajo un control legal. ¿Está? Se fijan que está haciendo referencia a una acción. Vamos ahora a esta línea donde teníamos that knowledge. Obviamente que si ustedes no saben qué significa la palabra knowledge, la van a tener que ir a buscar el diccionario porque si no, no van a poder recuperar la información. ¿Qué significa that knowledge? Significa ese conocimiento. Conocimiento. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, me voy a preguntar, ¿qué conocimiento? Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir un poquito más atrás en el texto. Me fijo si me sirve ir un poquitito más atrás en esta oración o si tal vez me tengo que ir una o dos oraciones más atrás o más. ¿Está? Entonces me dice, al presupuestar, usted anticipa ingresos y usa ese conocimiento para tomar decisiones acerca de cómo mantener y hacer crecer su negocio. Entonces, ¿a qué conocimiento se refiere? Habíamos marcado, ¿no es cierto?, al de anticipar ingresos. ¿Se acuerdan que habíamos marcado eso? Al de anticipar ingresos. Luego se encuentran en la misma línea, nos encontramos con dos palabras que pertenecen a la tablita que vimos hace unos minutos atrás, que son el them y el they, que como tienen la misma, tienen relación entre ellos, they, them, their, theirs, esa relación, se van a referir a lo mismo, ¿está? Nada más que, ¿qué pasa? Los dos significan ellos o ellas, pero ¿qué pasa? Que al them, como es un pronombre objetivo, lo voy a encontrar, como ven aquí, después del verbo. Y al they, como es un pronombre subjetivo, es decir, va a estar en el sujeto, ¿dónde lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar delante del verbo, está del verbo conjugado. Pero para poder, ¿no es cierto? Para poder, ¿no es cierto?, recuperar la información, tengo que irme un poquitito más atrás. Ya había hecho esto, ¿no es cierto? Y usar ese conocimiento para tomar decisiones acerca de cómo mantener y hacer crecer su negocio. Los presupuestos son la culminación de un mantenimiento de registros financieros buenos. Usted puede pensar en ellos como proyectos o planes en que ellos toman mucho trabajo arduo e información para crear, pero que finalmente le permiten a usted construir su negocio con una mayor estabilidad y éxito. ¿A quiénes hacen referencia ese them y ese they? ¿A los presupuestos? A los presupuestos. Son los presupuestos los que me permiten construir mi negocio con mayor estabilidad y éxito. Entonces, tanto el them como el they hacen referencia a los presupuestos. Y fíjense que presupuesto está con S. Entonces, ustedes ya saben que tanto el them como el they va a hacer referencia a personas, más de una persona, en el caso que esté haciendo referencia a personas, o si son objetos o lugares, va a ser a objetos o lugares en plural. Bien, seguimos. Borro todo esto. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿No? Si habiliten micrófonos y si tienen alguna duda me dicen, me preguntan antes que continúen con el resto del texto.
Profe, ¿podría volver a repetir el último? Este último, el del Sí, them por y favor. del they. Bien. Sí. Recuerden, este them y este they, yo voy a volver un poquitito atrás. Se va a salir un poco todas las flechas, los paréntesis, pero no importa. Después yo lo ubico de nuevo. Si ustedes se fijan, más abajo, no más atrás, más abajo, cuando veíamos qué palabras podían funcionar como referentes, nos encontramos con esta tabla, ¿se acuerdan? Bien. En esta tabla ustedes tenían they, que es el pronombre subjetivo. Fíjense que entre estas 4 columnas hay una relación. Está el I, el me, el my, el mine se relacionan, se refieren a mí, ¿no es cierto? A yo, que digo, yo, a mí, mi, mío. En el caso del they, ustedes tienen, el they es un pronombre subjetivo, lo van a encontrar al inicio de la oración. Ya vuelvo al texto, tranquilo, ¿no? El they es el pronombre subjetivo, lo encuentro al inicio de la oración, que me es de suma utilidad para otras cosas cuando yo tengo que reconocer donde tengo un verbo, frase verbal conjugado. Si reconozco estas palabras, al lado tengo el verbo conjugado. Pero al mismo tiempo tengo que reconocer que hay relaciones entre estas columnas. Ustedes en el texto tienen a este they y lo tienen a este them, que significa exactamente lo mismo que el they, ellos o ellas, pero que la posición en la cual lo van a encontrar es diferente. Al them lo van a encontrar después del verbo. Ahora vamos a volver al texto. Y después tienen que ver que este there también tiene relación con esto y con esto. Vamos al texto ahora. A ver si lo logro ubicar tal cual como estaba en el texto para poder funcionar bien. Aquí estamos. Creo que aquí estamos un poquitito más arriba. Ahora sí. Ahí estamos perfecto. Fíjense en la línea esta que tiene me ven en la manito del cursor. Tienen allí el them y el they. Lo ven al them. El them, ¿qué era? Un pronombre objetivo, que los encuentro después del verbo. Aquí está, ¿ves? Think, you can think. Esa es la frase verbal. ¿A dónde está el pronombre? Después del verbo. Pero lo que a mí me importa es saber que ese them significa ellos o ellas. Y que ese them va a estar haciendo referencia a algo en plural. Si son personas, a más de una persona. Si son cosas, animales, lugares, objetos, va a ser referencia a algo que está en plural, porque significa ellos o ellas. Y el they, fíjense, que también significa ellos o ellas, pero ¿qué pasa? Como es un pronombre subjetivo, ¿dónde está? Está delante del verbo. Este está después de la frase verbal, este está antes del verbo conjugado. Y significa ellos y ellos de la misma manera que el them. Y por lo tanto, sé que va a ser referencia a algo en plural. ¿Está? Entonces, ustedes pues, lograron ver, observar, que hace referencia a la palabra budgets, que son presupuestos. ¿Estamos? ¿Ahora queda claro o necesitan que verlo de otra manera? Sí, profe, muy Bien, continuamos entonces, vamos a borrar todos los dibujitos y nos vamos a los siguientes párrafos. Yo creo que esto ya era homework. ¿Se acuerdan, no es cierto, que es un homework? Trabajo para la casa que espero que lo estén haciendo, chicos, porque si no, realmente estuvimos charlando con mi compañera y no notamos el trabajo a conciencia, por favor, si no van a ir al fracaso. ¿Estamos? Bien. Si se fijan, voy a habilitar mi marcador un ratito. No, este no. Este. Bien. ¿Qué palabras tenemos funcionando como referentes? Fíjense que tengo aquí un it, que es un pronombre que en este caso está funcionando como pronombre objetivo porque está después del verbo, que significa él o ella.
Y si ustedes observan aquí, tienen a la misma palabrita, pero ¿cómo está funcionando aquí? Como pronombre subjetivo. ¿Por qué? Porque lo encuentra delante del verbo. ¿Está? Pero tanto uno como el otro significa él o ella. Entonces, es para poder decir a qué hace referencia, tengo que volver un poquitito atrás y ver, dice, es difícil mejorar un negocio si usted no tiene un medio para comprender el pasado y aprender de él. ¿Está? Es difícil mejorar un negocio si usted no tiene un medio para comprender el pasado y aprender de él. ¿Aprender de quién? Del pasado. Del pasado. Muy bien. Fíjense, todo lo que yo estoy haciendo en forma verbal es lo que ustedes tienen que llevar a cabo cuando se enfrenten al texto y tengan que determinar a qué parte del texto hacen referencia. Entonces, en este caso, ese it hace referencia al pasado. ¿Bien? Perfecto. Bien. Seguimos. Y vamos ahora al otro did. Entonces tengo que leer la oración en la cual está ese it para poder determinar a qué parte hace referencia. ¿Está? Bien. Entonces dice, me falta, ¿no es cierto? Aquí ver that means, me lo pasé por alto. Ahora me dice, ¿qué significa that means? En primer lugar, porque si yo no sé qué significa, antes de ir a este it, si yo no sé qué significa that means, no voy a poder recuperar esa información. ¿Qué significa that means? Ese medio, profe. Ese medio, bien. Lo primero que voy a preguntar dice, la buena contabilidad es ese medio. ¿Qué medio? Me pregunto. Entonces tengo que volver un poco atrás a ver a dónde se mencionó al medio. Porque me dice, la buena contabilidad es ese medio. Entonces digo, tengo que ver, tengo que volver para fijarme, se debe haber mencionado anteriormente ese medio. Entonces dice, es difícil mejorar un negocio si usted no tiene un medio para comprender el pasado y aprender de él. ¿A qué medio hace referencia? ¿Al pasado también, profe? ¿Al pasado solo? ¿Ese medio es el pasado nomás? El pasado y aprender. O ¿Aprender sea, solamente? comprender el pasado. Bien, es esto. Un medio, si usted no tiene un medio para comprender el pasado y aprender de él, es decir, que hace referencia a toda esa frase, está que dice, fíjese, lo vuelvo a leer para que les quede claro, dice, es difícil mejorar un negocio si usted no tiene un medio para comprender el pasado y aprender de él. ¿Está? La buena contabilidad es ese medio. ¿Está? Entonces, ¿cuál es ese medio? Un medio para comprender el pasado y aprender de él. ¿Les queda claro? ¿Lo ven? Sí, Sí, profe. profe. ¿Está? Sí. ¿Lo van viendo? Bien. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué estoy haciendo yo? Estableciendo una especie de diálogo con el texto. ¿Está? Y buscando que encontrar en el texto las respuestas a las preguntas que me voy haciendo. Que si ustedes piensen un poquitito, muchas veces cuando están estudiando, que nos pasa a todos, estamos leyendo un texto y nos detenemos y decimos, ¿a qué medio se refiere? ¿Está? Y entonces tenemos que volver a releer para decir, claro, hace referencia a esto. ¿Está? Si ustedes piensan un poquitito en el proceso que llevan a cabo cuando leen en su propia lengua, van a ver que esto también esto se aplica al inglés también y que tienen que proceder de exactamente la misma manera que lo hacen en español. Bien, seguimos.
Ahora vamos al otro did ahora, al otro it. Bien, entonces me dice, continúo leyendo y obviamente para poder determinar a qué parte del texto hace referencia, tengo que leer la oración en la cual está inserto. Me dice, al revisar los registros financieros, mire cómo voy, ¿no? Al revisar, me vengo aquí, los registros financieros de su compañía, usted puede ver no solo a dónde el dinero fue, sino también cuánto bien él hizo a largo plazo. Acuérdense que in the long run es una expresión que significa a largo plazo. Entonces, ¿quién y lo hizo a largo plazo? Me dice, ¿Dinero? el dinero. Me dice, al revisar los registros financieros de su compañía, usted puede ver no solo dónde el dinero fue, sino cuánto bien el dinero él hizo en el largo plazo. Entonces, ¿a quién es el que hizo bien a largo plazo? El dinero. Está, y hago entre paréntesis, pongo la parte exacta del texto al cual está haciendo referencia. Continúo. Teacher, ¿Sí, escucho? but también puede significar si no. Te explico cómo. Ya te lo pongo aquí, en un segundito. Y eso es un conector lógico, que es uno de los temas que tenemos que ver en este cuatrimestre. El conector lógico lo vas a encontrar de esta manera. Completo es not only, información en el medio, but also. ¿Está? Pueden encontrarlo completo de esta manera, aquí lo tienen, not only, y tienen but. Pero sí se traduce, no solo, sino también. ¿Está? Ahora, las palabras sueltas, only es solamente, el but es pero, y el also es también. Pero en esa forma, fíjense, not only, but also significa no solo esto, sino también aquello. Y aún cuando no lo tengan al also, ¿está? Es un conector lógico. Entonces, aquí, ¿cómo voy a traducir? Al revisar los registros financieros de su compañía, usted puede ver no solo a dónde el dinero fue, sino también cuánto bien él, el dinero, hizo a largo plazo. ¿Está? ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Sí, teacher, gracias. Bien. Seguimos entonces ahora. Y vamos a ver ahora que nos encontramos con, voy a cerrar y buscar mi anotador, nos encontramos con el where. ¿Qué clase de palabra es el where? Media décima de segundo en el aire. ¿Qué clase de No. palabra es where? Un relative pronoun. El relative pronoun, un pronombre relativo. Muy bien. ¿Qué significa qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Bien. Entonces, ya si ustedes no saben que where significa dónde, no van a poder determinar a qué parte se referencia. Entonces, desde ya están viendo que necesitan memorizar cuáles son los pronombres relativos. No porque a mí se me antoje que ustedes memoricen eso, sino porque es de suma utilidad. Esto es como la matemática. Si ustedes no saben sumar, restar, multiplicar, dividir, no van a poder hacer sumas algebraicas o operaciones algebraicas. Entonces, para poder ir avanzando un poquitito más, tengo que aprender lo básico. Entonces, el where es un pronombre relativo que significa dónde. Entonces, si dice dónde, yo ya sé que tengo que buscar, está haciendo referencia a un lugar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que analizar la oración a dónde está ese referente contextual para saber si tengo la posibilidad de recuperar la información dentro de esa oración o si tengo que ir a leer una o dos o tres oraciones, tengo que volver una o dos o tres oraciones atrás, o bien para recuperar esa información tengo que ir una o dos o tres oraciones más adelante.
¿Está? En este caso veo, dice, usted será capaz de identificar nuevas áreas a donde un gasto inicial, un pequeño gasto inicial, este upfront es una expresión que significa inicial, puede pagar dividendos grandes o grandes dividendos más tarde o luego. ¿Está? ¿Qué pasa? Que aquí en este caso, ¿a dónde? Dice, usted puede ser capaz de identificar nuevas áreas, ¿a dónde? Un pequeño gasto inicial pueda pagar grandes dividendos más tarde. ¿A dónde? ¿En qué lugares va a ocurrir eso? Y si me fijo, ¿qué va a ser? Nuevas áreas. ¿Está? En áreas nuevas, a donde yo pueda invertir algo en forma inicial que luego me dé dividendos. ¿Estamos? ¿Alguna duda al respecto? ¿No? ¿Cómo era lo primero, profe, la primera traducción? ¿Usted será capaz de identificar? Y ahí está. Dice, usted será capaz de identificar nuevas áreas a donde un pequeño gasto inicial puede pagar grandes dividendos más tarde. Entonces digo, ¿dónde? ¿A dónde? ¿A qué lugar se refiere que yo pueda pagar un gasto inicial, donde un gasto inicial pequeño pueda generar grandes dividendos luego? Entonces usted dice, ¿dónde? Nuevas áreas. No las especifica, pero dice nuevas áreas. ¿Tá? Hasta ahí vamos. Sí, Y ahora profe. vamos al there. ¿Se acuerdan que aquí en el there, en esta parte, aparecía la palabra there? Y yo les pregunté, les dije, a ver chicos, vayan en sus casas, analicen si el there está dentro de una frase verbal o si el there está como un adverbio. Porque recuerden que en este caso era muy fácil, ¿no es cierto?, confundirse y decir, el there va seguido del is, entonces el significado es saber. There is, hay. Entonces, y si yo voy a buscar el there en forma individual, significa allí. Entonces digo, si ustedes de primera instancia lo pudieron haber identificado como una frase verbal there is, que significa hay, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se van a dar cuenta que no es posible, que interpretaron mal algo? Porque van a decir, el objetivo de la mayoría de las compañías es obtener una ganancia. La traducción literal de esto es hacer una ganancia. Pero el camino para obtenerlo hay uno, que usted tiene que construir por sí mismo. ¿Tiene sentido lo que están diciendo? No. Entonces, eso es una manera de que ustedes, cuando trabajen, determinen o se den cuenta que si realmente están interpretando el texto a conciencia, no traduciendo palabras sin sentido, van a decir, no, evidentemente, aquí, este there con el is no están conformando una frase verbal. ¿Y qué pasa? Tengo que analizar en forma separada, el there en forma separada y el is en forma separada. Entonces ahora, si lo tomo al there en forma separada, voy a decir qué significa allí. Entonces dice, el objetivo de la mayoría de las compañías es obtener una ganancia, pero el camino para llegar allí es uno que usted tiene que construir por sí mismo. Entonces, el camino para llegar allí, ¿para llegar a dónde? Make a profit. Make a profit. Es to make a profit. Entonces, el camino para llegar allí, a obtener una ganancia, es uno, es decir, es un camino que usted tiene que construir por sí mismo. ¿Estamos?
Profe, ¿Alguna duda? ¿Sí? hay uno de los micrófonos que están prendidos. Ya lo voy a silenciar de manera tal que no esté molestando tanto. Espérenme un segundito, ya lo silencio a todos. Bien, hasta ahí vamos. Ahora creo que estás en silencio. ¿Hay alguna duda con respecto a lo que venimos diciendo? Todo lo que yo estoy verbalizando es lo que ustedes tienen que hacer cuando se enfrenten al texto. Y si ustedes hacen la interpretación a conciencia, lo van a lograr. Pero si hacen así nomás a lo que me importa, obviamente que van camino al fracaso. ¿Estamos? Bien, ¿puedo borrar ya y continuar? Profe, ¿Escuchó? profe, ¿puede ¿Sí? volver a repetir cómo identificamos there? Bien. ¿Se acuerdan cómo hago? Que si de primera instancia ustedes ven y dice there is, la profe me dijo que existe una frase verbal cuando yo veo al there acompañado de una forma del be que conforman una frase verbal, ¿no es cierto? Aquí voy a hacer sacar para recordarles esto. Porque esto se le puede, estos son formas confusas que a veces resulta difícil identificar. Entonces vamos a hablar, voy a explicarlo un poquitito mejor a qué me refiero. Nosotros habíamos visto, ¿no es cierto?, que si veíamos la partícula there acompañada de un verbo be, eso tenía el significado, de haber. ¿Está? Entre lo que encuentro, el there is o el there are, con el significado de hay. ¿No es cierto? Bien. Si yo observo, ¿no es cierto?, en esta parte, ¿no es cierto?, si observo aquí there is, digo, el there está seguido de un verbo be, de una forma del verbo be, entonces ya tiene el significado de haber, la profe ya me dijo que there is y there are significa hay. Bien. En este caso, ustedes supongamos que no hubiera estado subrayado y resaltado el there. ¿Está? Y ustedes estén haciendo la interpretación del todo el texto, podía dar lugar a que ustedes digan el objetivo de la mayoría de las compañías es obtener una ganancia, pero el camino para llegar hay uno. Usted tiene que construir a sí mismo. Eso es integrando el significado de there is a la oración. Entonces, cuando ustedes escuchan eso y ustedes dicen, ¿qué? ¿Qué dice? Si ustedes no lo entienden, está mal. Entonces quiere decir que hay algo que interpretaron de forma incorrecta. ¿Está? Hay algo que interpretaron en forma incorrecta. ¿Cuál es el error? El error es que allí el there más el is no están conformando una frase verbal y que tienen que ser considerados en forma separada. Si ustedes van al diccionario a buscar la palabra there sola, les va a decir que es un adverbio que significa allí. ¿Está? Entonces, ahora, dice, bueno, si no está como frase verbal conjugada, está, es decir, que tengo el is por un lado y el there por el otro lado con el significado de allí como un adverbio. Entonces, vuelvo, lo integro a la oración y digo, el objetivo de la mayoría de las compañías es obtener una ganancia, pero el camino para llegar allí es uno que usted tiene que construir por sí mismo. Entonces ahora digo, ¿entiendo lo que me dice? Sí, ahora sí. Está que, por supuesto, el objetivo de todas las compañías es obtener una ganancia, pero para poder obtener esa ganancia, yo tengo que construirme, la persona se tiene que construir a sí mismo. Tienen que arbitrar los medios para lograrlo por sí mismo. ¿Está? ¿Queda claro entonces ahora? Sí, profe, ¿Sí? gracias. Bien, de nada. Seguimos entonces, borro todo y seguimos un poquitito más. A ver si me deja, no me deja porque estoy con esto activado. Ahora sí. No me quedan más palabras, más referentes, y si ahora vamos a trabajar con el nuevo tema. El nuevo tema, vamos
a trabajar con el nuevo tema, que son las famosas palabras terminadas en ing. Si ustedes se fijaron, ¿no es cierto? Observaron, les debe haber llamado la atención, ¿no es cierto? Que hay un montón de palabras resaltadas en verde y que todas esas son palabras terminadas, ¿no es cierto? En ing, que, como les dice, y lo repetimos 1000 veces aquí debajo, en inglés el sufijo ing se puede añadir a un verbo para formar palabras que pueden desempeñar distintas funciones gramaticales, tales como verbo, sustantivo, adjetivo. Bien, ahora vamos a considerar las distintas funciones gramaticales que pueden desempeñar las palabras que terminan en el sufijo ing, de acuerdo a la posición que ocupe la palabra a la cual acompañe. De allí que es necesario conocer las funciones gramaticales para traducir de manera correcta. Entonces, ¿qué pasa con las palabras terminadas en ing? Durante el secundario, cuando se dicta, ¿no es cierto?, inglés para la comunicación, se trabaja en forma incansable hasta el aburrimiento con el famoso presente continuo de con el reconocimiento de frases verbales conjugadas. Para que yo determine que mi palabra terminada en ing está dentro de una frase verbal conjugada, yo tengo que reconocer que delante de esa frase tengo alguna forma del verbo be, ya sea am, is, are, was, were, been. Y cuando yo observo que está precedido, ¿no es cierto?, por un is, la palabra terminada en G está precedido por un is, sé que es frase verbal conjugada y sé que la traducción es de ando, endo. Entonces, en esta oración en particular, the accountant is working with Excel, yo sé que voy a decir, el contador está trabajando con Excel. ¿Está? Bien. ¿Qué otra función gramatical cumple la palabra terminada en ing? Nosotros lo vimos cuando trabajábamos con el reconocimiento de frases verbales, de frases nominales, perdón, de 3 o más elementos. Vimos varias veces palabras terminadas en ing funcionando como adjetivo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hicimos para determinar eso? ¿Cómo hacemos para reconocer que cumple la función de adjetivo? Porque precede a un sustantivo, como en el ejemplo proporcionado. The accountant is working, en este ejemplo, en estos dos ejemplos proporcionados. Dice, en este caso, ¿qué me dice? The accountant is working with an interesting application. Si me fijo, eso es an interesting application. ¿Qué es? Es una frase verbal. Nominal, Sí. ¿está? Donde el núcleo, el sustantivo, es application. Entonces, esta palabra termina en ing, la está precediendo. Por lo tanto, ¿qué función cumple? La de adjetivo. Lo mismo que en la segunda. The accountant is working with the budgeting calculation. Lo mismo. A budgeting calculation
Está, por favor, hay un micrófono que está haciendo ruido, apáguenlo. Fíjense, el budgeting también, budgeting calculation es una frase nominal, a donde budgeting, la palabra terminada en ing, está precediendo al sustantivo, por lo tanto su función gramatical es la de adjetivo. ¿De qué me sirve saber esto? Para saber cómo voy a traducir a esa palabra terminada en ing, cuando cumple la función de adjetivo. Cuando la palabra terminada en ing cumple la función de adjetivo, como lo que acabamos de ver, se puede traducir con la terminación ante-ente, como es el caso del primer ejemplo proporcionado, que es el que dice an interesting application. ¿Qué voy a decir? Una aplicación interesante. ¿Está? Una aplicación interesante. ¿Está? Y en el segundo caso, the accountant is working with the budgeting calculation. Cuando no puedo decir un cálculo presupuestante. Entonces, ¿qué debo hacer allí? Tengo que sacarle la ing a la palabra, ¿no es cierto?, que tiene ese sufijo. Saben que lo que me queda es un verbo. Me voy a ir al diccionario a buscar esa palabra sin la ing como verbo. Y en el caso de budgeting, tu budget va a ser presupuestar. Y luego adapto. Y digo, adapto proporcionándole una preposición. Por ejemplo, decir, un cálculo para presupuestar, o más que nada aquí es para presupuestar, en algunos casos le puede poner el de. ¿Está? Entonces, el contador está trabajando con un cálculo de presupuesto o para presupuestar. ¿Está? Cuando yo no le puedo asignar a la palabra terminada en ing la terminación ante-ente. Hasta ahí vamos. ¿Ninguna duda hasta acá? ¿Podemos seguir? Sí, sí, siga. Sí, Muy profe. bien. Perfecto. Voy a deshabilitar esto y seguimos. Ahora, entonces, hasta ahora vamos para que vayamos rebobinando. Hasta ahora vi que la palabra terminada en ing puede cumplir la función de frase verbal conjugada cuando está precedido por una forma del verbo be. Puede funcionar como adjetivo cuando está precediendo a un sustantivo, y eso va a ocurrir siempre, ¿dónde? En una frase nominal. ¿Está? Fíjense cómo los temas se van relacionando. Una cosa me ayuda con la otra. ¿Está? Y también ahora veo que las palabras terminadas en ing pueden funcionar como sustantivo. ¿Cuándo pueden funcionar como sustantivo? Cuando se encuentran al inicio de una oración, está haciendo el núcleo del sujeto, y que faltó poner aquí, ustedes agréguenlo, cuando funciona también como el núcleo del complemento. Cuando está después del verbo o de la frase verbal en el complemento, siendo el núcleo o bien estando dentro, formando parte de toda una frase que funciona como núcleo del complemento, o que es parte del complemento. O bien, cuando es el núcleo de una frase nominal. ¿Está? En este caso, ¿cómo se traduce la palabra terminada en ing? Se puede traducir como tal, como sustantivo, ya lo vamos a ver en el ejemplo proporcionado, o como un verbo en infinitivo, o sea, terminado en ar, er o ir, que corresponde a las terminaciones ar, er, ir del español. Entonces, analicemos el ejemplo proporcionado. En el ejemplo proporcionado, ustedes ven que la palabra terminada en ing está al inicio de la oración. Por lo tanto, es el núcleo del sujeto. El verbo aquí es is not. Por lo tanto, el núcleo learning a computer language es el sujeto de la oración. Y learning es el núcleo de eso. Entonces, ¿qué me dice? Que lo puedo traducir como sustantivo o como verbo. Entonces, digo, si yo no sé qué significa la palabra learning, ¿qué voy a hacer? Learning puede ser que lo encuentren como ing, con la terminación ing en el diccionario. Si el diccionario es grande, van a tener todas
las posibilidades. ¿Está? Entonces, ¿qué voy a hacer? ING está, ING, le quito la ING, ¿no es cierto? Voy a buscarla a la palabra como verbo. ¿Y qué me va a decir cuando voy allá al diccionario? Que learn significa aprender, está aprender. Y si tiene, entonces, aquí está funcionando como un sustantivo, voy a decir, ¿cuál es el sustantivo de aprender? Aprendizaje. Aprendizaje. Y si no, lo voy a traducir como aprender. Entonces, el aprendizaje de un lenguaje de computación no es tan difícil como parece. O bien, aprender, de las dos maneras lo puedo traducir, ustedes se preguntarán, ¿y cuándo utilizo? Todo va a depender del contexto. En algunos casos queda mejor utilizar un sustantivo, o en otros casos darle la terminación arer, ir. Y ahora lo utilizo con la segunda. Aprender un lenguaje de computación no es tan difícil como parece. ¿Está? Bien. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Entonces lo voy viendo como frase, las palabras tienen adjetivo y ahora como sustantivo. Borro y continúo. Ahora me dice, ¿cómo más puede funcionar una palabra terminada en ing? Puede funcionar, como les dice aquí, como verbo no conjugado. Esta puede funcionar como verbo no conjugado. ¿Está? Entonces, ¿en qué casos lo voy a encontrar como verbo no conjugado? Bien. Tengo que dividir, como dividir la pantalla. Está, y voy a ver que lo voy a encontrar como objeto de preposición, precedido por la preposición by. Caso especial, cuando yo veo, como en el ejemplo proporcionado, que la palabra terminada en ing está precedida por la preposición by, se traduce como la terminación ando, o se puede traducir como al más infinitivo, es decir, con las terminaciones ar, ir, está, o bien con la expresión por medio o mediante más un sustantivo. ¿Está? Entonces, vamos a analizar este ejemplo. Ellos terminan el trabajo. Digo, la palabra terminada en ing está precedida por el by. Fill, la voy a buscar en el diccionario, le quito la ing, fill significa llenar, completar, entonces voy a ver, ¿cómo lo voy a traducir ahora? Ellos terminan el trabajo completando la planilla de cálculo, o bien la otra traducción, y nuevamente se estarán preguntando, ¿pero cuál de las traducciones utilizo? ¿Puedo utilizar cualquiera? Sí, pueden utilizar cualquiera. Nada más que hay casos en los que queda mejor traducir ando, otros traducir traducir al más infinitivo, o bien por medio o mediante más el sustantivo. Entonces digo, ellos terminan el trabajo al completar la planilla de la planilla de cálculo, perdón, o completando la planilla de cálculo, o bien por medio mediante el llenado, aunque es la que menos queda bien aquí, de la planilla de cálculo. ¿Está claro? También, como verbo no conjugado, ¿no es cierto?, lo puede hacer como objeto de preposición cuando es objeto de cualquier otra preposición que no sea el by. En ese caso, se traduce, ¿no es cierto? En ese caso, se traduce con las terminaciones ar, ir, o sea, como verbo en infinitivo. Por ejemplo, that computer is used for working with the new applications. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a ir aquí. Entonces, ¿qué me dice? Esa computadora es utilizada, y veo que working está precedido
la palabra terminada en G está precedido por la preposición for, cual puede ser for, in, of, ok, que no sea la preposición by, en ese caso se traduce como verbo en infinitivo. Entonces digo, esa computadora es utilizada para trabajar con las nuevas aplicaciones. ¿Está? Lo voy a traducir como con las terminaciones ar, ir. ¿Está? Bien. Ahora, siempre dentro de la función gramatical de verbo no conjugado, hay un caso especial en el que la palabra terminada en ing está, la palabra terminada en ing está precedida por un sustantivo. Está, fíjense, people working here. En ese caso se va a traducir como ¿qué? Más verbo. Está, entonces digo, las personas que trabajan aquí son todas contadores. ¿Está? Y con esto termina el pantallazo, digamos, de cuáles son todas las frases, todas las frases, todas las funciones gramaticales de las palabras terminadas en ing. Entonces rebobinamos y decimos, puede cumplir la función gramatical de frase verbal conjugada cuando le reconozco que adelante tiene el be. Se traduce con la terminación ando, endo. Puede funcionar como adjetivo cuando precede un sustantivo. Se puede traducir cuando lo permita el texto con las terminaciones ante, ente, o bien voy al diccionario, lo busco como verbo y luego la adapto, le pongo el de o el para y ahí determino qué quiere decir y luego lo expreso en español de la mejor manera posible. Puede funcionar como sustantivo cuando es el núcleo del sujeto o es el núcleo del complemento o forma parte del complemento. O bien cuando es el núcleo de una frase verbal. ¿Cómo se traduce? Se traduce como sustantivo o bien como un verbo terminado en infinitivo, ar, ir. Y también puede cumplir la función de verbo no conjugado, que me interesa a mí cuando voy a tratar de despejar el significado de la oración y cuando tengo que reconocer verbos o frases verbales, que puede cumplir la función de verbo no conjugado. Puede ser objeto de preposición o puede estar precedido por un sustantivo. En el caso de ser objeto de preposición, tenemos dos casos. Uno en el que encontramos a la palabra terminada en ing precedida por la preposición by, caso especial que tiene tres tipos de traducción, que puede ser ando, endo, al más infinitivo, por medio, mediante, más sustantivo. O bien que mi palabra terminada en ing esté precedido por cualquier otra preposición que no sea el by y que se traduce como verbo en infinitivo, ar, ar. Y después está, ¿no es cierto?, dentro de la categoría de verbos no conjugados, donde la palabra terminada en ing está precedida por un sustantivo y se traduce que más verbo. ¿Está? Muy bien. Vamos a ver entonces, ahora quiero que trabajen ustedes. Ya hablé como loro, ahora les toca a ustedes. En la actividad 6 les dice, presta atención a las palabras terminadas en ing que han sido resaltadas en el texto. Determina qué función gramatical están cumpliendo. Proporciona su traducción de acuerdo con dicha función y comenta los elementos que tomaste en cuenta para determinar la función gramatical, así también como la traducción de la palabra. Asimismo, reflexiona sobre las dificultades que se presentaron al llevar la tarea consignada. Esto, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a aplicar en el texto. Yo siempre les pido y les recomiendo, impriman las guías, trabajen en las guías. Está, o bien, si tienen abierto, no sé, pero es más difícil trabajar con dos archivos abiertos en la computadora, sí les recomiendo que lo impriman y vayan marcando en su texto, en sus guías impresas. Entonces, fíjense que ahora, trabajen en estos dos párrafos determinando función gramatical y cómo se traduce, y controlamos en 5 o 10 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Manos a la obra, a trabajar.
Espero que estén trabajando. Chicos, si ustedes no practican, no van a llegar a buen puerto. Así que espero que estén asumiendo el desafío de reconocer cuál es la función gramatical de estas palabras y cómo traducirlo ya al integrarlo en el contexto. ¿Está? Así que en 2 o 3 minutos comenzamos a controlar, pero no tiene sentido que esperen a que yo les diga esto es así o esto es así, porque no, cuando ustedes lo tengan que hacer en el texto no lo van a saber hacer. Bien, en condiciones de controlar, yes or no. Chicos, Sí, profe. habiliten los micrófonos. ¿Sí? ¿Todos? Todos están en condiciones. Yo tendría que todo el mundo tendría que habilitar los micrófonos y decir, sí, no, no, espere, profe, hagamos más activo esto. Teacher, disculpe, yo estoy cocinando. Ah, bueno, ese es otro problema. Pero sí la estaba escuchando. Bueno, perfecto, perfecto. Sí, ese es otro problema importante con la virtualidad. Bien, veamos. Vamos a ver entonces. Vamos a ver en la línea número 1. Espera que busque mi lapicito. Encontramos el accounting. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué función Está gramatical funcionando como sustantivo, profe. Perfecto, funcionando como sustantivo. Si les pregunto, ¿por qué como sustantivo? Porque está al inicio de la oración. Perfecto, está al inicio de la oración. ¿Cómo se traduce cuando funciona como sustantivo? Como tal, cuando lo permite, ¿no es cierto? O bien como verbo infinitivo con las terminaciones ar, er, ir. Entonces, accounting, ¿qué digo? La contabilidad y las finanzas juegan un rol esencial en ta. ¿Estamos? Bien. Vamos ahora al otro caso, al otro accounting. Bien, función gramatical del segundo accounting. Verbo no conjugado. Verbo no conjugado. Muy bien, ¿qué caso? Cuando Porque terminación está ando. precedida por la preposición be. Muy bien, perfecto. Entonces, decimos, verbo no conjugado. Ponemos así, precedido por la preposición, por la prep, by. Se traduce de 3 maneras, ¿se acuerdan? Contabilizando. Claro, ando, está ¿cómo me decís que lo traducís a ver el accounting allí? Profe, he puesto mediante una contabilidad correcta, ¿está bien? Claro, ahí sería, al llevar una contabilidad correcta sería, porque está como verbo, ¿no es cierto?
Entonces, al llevar una contabilidad correctamente para los gastos y los ingresos de su compañía, está como verbo no conjugado, precedido por la preposición by. Ahí viene el problema. Bueno, account, que es contabilizar, en este caso, ¿no es cierto?, se refiere a la contabilidad. Entonces, más que nada diríamos, al llevar, ¿no es cierto?, la contabilidad en forma apropiada o apropiadamente, porque aquí, ¿qué tienen ustedes? Aquí tienen, ¿no es cierto?, a ver un poquitito, tienen busco el marcador, aquí estamos, tienen esta palabra que está al medio, ¿no es cierto?, que tiene la forma de adverbio. Entonces, al llevar la contabilidad en forma apropiada, bien, perfecto. Entonces, ahí nos queda. Ahora, contabilizando apropiadamente, no sé si queda bien. Y después teníamos, ¿no es cierto?, por medio o mediante el sustantivo, en esto no se aplica. Creo que aquí más que nada quedaría mejor el traducirlo como al más verbo. Entonces, al llevar la contabilidad en forma apropiada, ahí queda mejor. Bien, seguimos. Ahora, Profe, escucho. al momento de traducir, ¿se traduce solo la palabra en verde o también ese by properly, por ejemplo, en este caso? Ahí necesitas, o decir, ahí puedes traducir nada más que la palabra. Si, por ejemplo, está buena tu pregunta, si hacemos, por ejemplo, uno práctico. Al llevar la contabilidad. Está después, cuando vos, ¿no es cierto?, integres, si se te pide, ¿no es cierto?, o traducir, interpretar el texto, sí, ahí vos vas a decir, ¿no es cierto?, al llevar la contabilidad en forma apropiada o apropiadamente. ¿Está? Este Eso era todo queda, un ¿sí? verbo, un infinitivo, ¿quedaba esto? Esto que podías traducirlo de tres maneras cuando es objeto de la preposición by. Acordate, lo puedes traducir con ando, endo, con al más infinitivo, ir, o bien la expresión por medio mediante más un sustantivo. Por eso te digo, en algunos casos, por ejemplo, en este caso, traducirlo como por medio mediante más un sustantivo no nos queda bien. Ahora, al contabilizando apropiadamente, tampoco. Yo creo que en este caso queda mejor en la primera de las traducciones, que es al llevar la contabilidad de forma apropiada, está para los gastos, ¿no es cierto?, de los gastos y los ingresos de su compañía. ¿Está? Eso, por eso les digo, ahí ustedes tienen que usar el sentido común y ver que el texto que ustedes están traduciendo tenga sentido, ¿no es cierto? Y que sea expresado correctamente en español. ¿Está? Bien. Entonces, el accounting, en este caso, ¿qué función gramatical está cumpliendo? Si Adjetivo. ustedes, adjetivo, bien, si ustedes fueron trabajando a conciencia, imprimieron la guía, y cuando hablamos, ¿no es cierto?, de las frases nominales, la marcaron a esto como una frase nominal de 3 elementos. Un segundito, por favor. Un segundito, un segundito. Un segundito. Bien, sigamos, perdón la interrupción. Entonces, si ustedes marcaron con anticipación, ¿no es cierto?, que en la frase nominal Good Accounting Practices, cuando trabajábamos con el reconocimiento de las frases nominales de 3 o más elementos, tranquilamente no necesitaron pensar demasiado para determinar que la función gramatical de la palabra accounting en este caso es de adjetivo. ¿Está? Entonces,
Y recuerden que como adjetivo la traducíamos de dos maneras. Le podíamos asignar a la palabra la terminación ante, ente, o bien teníamos que adaptarla y decir, prácticas, ¿qué tipo de prácticas? Para contabilizar, para llevar la contabilidad o prácticas de contabilidad. Y entonces quedaba aquí, las prácticas de contabilidad buenas o las buenas prácticas de contabilidad. ¿Está? Bien, fíjense que aquí accounting lo veo a la palabra accounting, la estoy viendo en este caso como, funcionando como adjetivo. Ahora me voy a ir a este caso, al siguiente, a donde voy a tener la misma palabra, pero ¿qué pasa? La voy a encontrar a la misma palabra cumpliendo otra función. Si yo me fijo, yo ya sé que good es bueno y está precediendo a accounting, ¿qué función gramatical está cumpliendo accounting aquí? Sustantivo. Sustantivo núcleo. El sustantivo, el núcleo de una frase nominal, ¿está? Entonces, cuando cumple la función de sustantivo, la voy a traducir como tal, o bien, si no puedo traducirlo como tal, lo voy a tener que traducir con las terminaciones ar, er, ir, ¿está? Entonces, en este caso, fíjense, la misma palabra que en la oración anterior estaba funcionando como adjetivo, aquí está funcionando como sustantivo, ¿está? Lo hace como sustantivo. ¿Queda claro? Bien, ahora voy a ver, vamos a deshabilitar esto y voy a seguir trabajando. Ahora voy a ver la palabra pain. ¿Tá? La palabra pain. A ver ustedes, ¿cómo qué categoría, qué función gramatical le ¿Verbo no hace? conjugado, profe? Un verbo conjugado. No Para conjugado. que sea no conjugado. Muy bien. Yo diría que parece ser un verbo no conjugado. Muy bien. Infinitivo, profe. Pero ¿qué pasa? Si yo les digo, a ver, si yo les leo, otro tip que les puedo dar para que ustedes, porque a veces resulta difícil determinar la función. Yo les digo que este pain, en realidad, la función gramatical que está cumpliendo este pain es de sustantivo. Y usted me dice, ¿por qué, profe, sustantivo? Y ahora les voy a explicar por qué. Nosotros dijimos que para que una palabra terminada en G esté cumpliendo una función de sustantivo, lo teníamos que encontrar al inicio de una oración, ¿no es cierto?, diciendo que era el núcleo del sujeto, o bien la encontrábamos en el complemento, siendo el complemento, es decir, lo que está después, ¿no es cierto?, del verbo, la frase verbal, siendo el núcleo del complemento o formando parte del complemento. Si yo analizo esta oración que comienza con without good accounting, sin una contabilidad buena, usted podría violar cualquier número de leyes. ¿Está? ¿Y qué pasa? Esta es la frase verbal, ¿no es cierto? Conjugada. Could violate. Y todo lo que está después de eso es el complemento. ¿Está? Si bien es cierto que no es el núcleo del complemento, forma parte del complemento, y lo que les ayuda a ustedes a determinar que es un sustantivo es lo siguiente, dice, sin una contabilidad buena, usted puede violar cualquier número de leyes, tales como, ¿y qué es lo que le viene a la cabeza? ¿Qué pregunta les viene a la cabeza a ustedes? ¿Cuáles son las leyes que se pueden violar? Muy bien, ¿cuáles son las leyes? ¿Y qué estamos hablando? Estamos hablando de sustantivos, o puedo preguntarme también, sin una buena práctica, sin una buena contabilidad, usted podría hablar cualquier número de leyes, tales como, ¿qué cosa? ¿O cuál ley? ¿Cuál ley? No pagar está el monto, el no pago o el no pagar, el monto correcto de impuestos. ¿Está? Recuerden que como sustantivo lo puedo traducir como tal, como sustantivo, o bien como un verbo terminado en ar, er, ir. ¿Está? Todo depende de qué es lo que suena mejor en la traducción o en la interpretación que ustedes están haciendo del texto. Ahora me voy
a la siguiente línea, a la siguiente Profe. palabra tengo. ¿Sí, escucho? Yo lo he puesto como pagar. Pagar, está bien, tal como no pagar, perfecto, perfecto, porque como la función gramatical es de sustantivo. Y entonces, una de las traducciones como sustantivo es de darle la terminación ar et ir a esa palabra, o bien como sustantivo. Entonces yo digo, tal como no pagar la cantidad correcta de impuestos, o bien tal como el no pago está como sustantivo del monto correcto de impuestos. ¿Estamos entonces? Ahora sigo y me voy con el otro accounting, que se repite, que ya lo vimos. Poor accounting es parecido, aquí teníamos good accounting, una contabilidad buena, y en este caso tenemos una contabilidad pobre. ¿Está? Y está dentro de una frase nominal, es el núcleo, por lo tanto, ¿qué función cumple? Cumple la función de Sustantivo. sustantivo también. Está, Profe. cumple la función de sustantivo. ¿Sí, escucho? Siempre que esté en el complemento, ¿lo vamos a tomar como sustantivo entonces? En la mayoría de los casos está. Ah, Si está en el complemento, ustedes ya van a, por ejemplo, ya van a descartar que sea una frase verbal conjugada. ¿Está? Pero no siempre va a ser sustantivo. Lo pueden encontrar en el complemento una frase nominal en la que la palabra terminada en ing esté funcionando como adjetivo. ¿Está? ¿Me entienden? O que pueda estar tener en el complemento, tener como verbo no conjugado, que tengan esto by properly, por ejemplo, accounting. Esta no siempre va a ser que, porque está en el complemento, va a ser sustantivo. ¿Queda claro eso? Ustedes se van a ir dando más cuenta de las cosas a medida que más se expongan al texto, ¿está? Que más practiquen, ¿estamos? Bien, vamos a seguir. Es por eso que, como les observamos que les falta práctica, que ha llevado un tiempo, rebobinar lo de las frases nominales, los verbos, es que por eso estuvimos charlando con mi compañera de postergar la fecha del práctico una semana más, ¿está? Bien, y nos queda ahora el carrying out. A ver, este carrying out, ¿cómo lo pusieron Profe. ustedes? ¿Sí escuchó? El not paying, volviendo ahí, es el sustantivo. Ujú. Aquí dice que en este caso puede traducirse como sustantivo o como verbo en infinitivo, que sí se ha dicho usted que era como no pagar, también se podía traducir. Sí. Se lo sigue Sí. tomando como sustantivo, no como verbo. Se lo ¿no? sigue tomando como sustantivo, ¿está? La función Ah, es la del bien. sustantivo. Lo que pasa es lo que cambia es la traducción, no confundirse con la traducción que nosotros le damos, ¿está? Al Bien, español. Pero la Bien, gracias, función, profe. ustedes fíjense en la función gramatical, el orden de la palabra en la oración. Cuando yo hablo de la función gramatical, ¿qué función cumple? De acuerdo al orden que tiene la palabra en la oración. La traducción es otra cosa. Está que cómo se traduce no influye en cómo ustedes lo van a identificar la función gramatical. ¿Está? El orden de las palabras le da la función gramatical. Ahora, cómo se traduce es otro tema. ¿Está? De acuerdo a la función gramatical que cumple. Bien, sigamos entonces y vayamos ahora con el carrying out. A ver, con qué función gramatical le asignaron a carrying out? Yo lo he puesto como verbo no conjugado, profe. No sé si está... Ajá. ¿Hay alguien que le haya asignado otra función? Profe, no sé como sustantivo ahí, no es como el caso anterior. Sustantivos, muy bien. Está funcionando como sustantivo. Y ahora analicemos por qué. Está funcionando como sustantivo. Perfecto. ¿Por qué? Muchas veces, cuando a mí no me quede claro, por ejemplo, la tenga tan claro como encontrar el accounting dentro de una frase nominal como adjetivo o como núcleo de una frase nominal,
o que está precedido por una preposición, o porque lo encuentro al inicio de una oración. Cuando no está claro, voy a proceder, perdón, voy a proceder a interpretar la frase, y de la interpretación me puede surgir bien qué función cumple. Me dice, comienzo desde el punto donde dice the sloppiness, dice la desprolijidad de una contabilidad pobre puede también hacer que usted pase por alto muchos detalles menores que colectivamente mantienen a un negocio a nivel. Como, y dice ustedes, como qué cosa, ¿está? Entonces, si yo me hago la pregunta, como qué cosa, como qué elemento, como qué, ¿está? Entonces, me voy a decir, llevar a cabo mejoras edilicias para estar de conformidad con las leyes de seguridad. ¿Está? Entonces, eso, y se fijan, está como que está al inicio, digamos, de esa pequeña frase, llevar a cabo mejoras edilicias o de las instalaciones para estar de conformidad con las leyes de seguridad. ¿Estamos? Hasta ahí vamos. Vamos a seguir un poquitito más y para que se vayan aclarando, ¿no es cierto?, más conceptos. A ver un poquito de esto. Seguimos. Y a ver. Aquí vamos a analizarlo juntos, estos dos párrafitos, y después el resto se los voy a dar como homework, y les voy a dar además más actividad para que trabajen en la casa y recordarles, pero hacer mucho énfasis, por favor, practiquen en la casa, si no, no va a funcionar. ¿Está? Bien. Vemos aquí, ¿no es cierto?, la palabra having. ¿Está? ¿Qué pasa? Esto tienen un guión, y si me fijo, todo esto es una oración. ¿Está? Porque tiene aquí can create. ¿Qué es can create? Es la frase verbal conjugada. Por lo tanto, ¿qué pasa con el having? El having está al inicio de la frase, de la oración, al inicio del sujeto. Por lo tanto, ¿cuál es la función gramatical? La de sustantivo. Exacto, la de sustantivo. Está sustantivo. Entonces, ¿cómo voy a traducir cuando sustantivo? ¿Como tal? ¿O cómo lo voy a traducir con las terminaciones ar, er, ir? Entonces voy a decir, tener registros financieros pobres puede crear mucho o un montón de problema innecesario. O mucho problema innecesario. ¿Está? Bien. Ahora, al inicio, voy al subtema, ¿no es cierto? El subtema dice Creating Budgets and Financial Records. Si yo digo, bueno, ¿estará como un verbo conjugado? No, porque no tiene adelante el is. Está al inicio del tema, entonces probablemente, ¿qué puede ser? Un sustantivo. Entonces sí puedo traducirlo como sustantivo. En realidad, en los títulos, cuando está al inicio, en lugar de decir creando presupuestos y registros financieros, ¿qué voy a decir? La creación de registros de presupuestos y registros financieros, más que nada, ¿está? Luego, ¿qué me fijo? En understanding. Está precedido por la preposición by, es un verbo no conjugado, objeto de la preposición by, y tengo tres maneras de traducirlo. Al más infinitivo, ¿está? O ando-endo, o por medio mediante la comprensión. Vamos a empezar con ando-endo. Comprendiendo, y no suena muy bien, el flujo de dinero a través de su negocio con prácticas de contabilidad apropiada. A mí comprendiendo, en este caso no me suena bien, me sonaría mejor el al comprender
el flujo de dinero a través de su negocio con prácticas de contabilidad apropiadas, usted puede comenzar a presupuestar, me suena mejor. O puede utilizar la otra forma de traducir a la palabra terminada en ing cuando está precedida por la preposición by y decir, por medio o mediante la comprensión del flujo del dinero a través de su negocio con prácticas contables apropiadas, usted puede comenzar a presupuestar. De las tres, para mí, la que mejor se adapta en este contexto particular es aquella de traducir al comprender el flujo de dinero a través de su negocio, usted puede comenzar a. ¿Está? Y obviamente, ahora, si ustedes trabajaron a conciencia con el reconocimiento de frases nominales de 3 o más elementos, habrán marcado proper accounting practices, ¿ok? Donde está claro que accounting está cumpliendo la función de adjetivo, está por estar precediendo al sustantivo. Y que la traducción, en este caso, se tiene que adaptar. Recuerden las dos posibles traducciones de las palabras terminadas en ing funcionando como adjetivos. Le asigno la terminación ante ente y si no me lo permite, adapto. Busco la palabra como verbo y le adapto el de, el que o el para y de ahí me va a surgir qué es lo que quiere decir. En la línea siguiente tengo la palabra budgeting. Si ustedes se fijan, esta es una oración donde la frase verbal conjugada es can begin. You es el sujeto y budgeting, ¿qué es? El complemento y es la única palabra. ¿Qué será? Esa palabra está funcionando como un sustantivo. Entonces usted puede comenzar, ¿qué cosa? Para presupuestar. Está funcionando como un sustantivo. Y en la que sigue, fíjense que le precede a budgeting. A budgeting le precede la preposición in. Por lo tanto, la traducción será, dice, in es en, pero digo en presupuestar, más que me voy a expresar yo en español mejor. Al presupuestar, usted anticipa tal cosa. ¿Está? En la que sigue, que es, nuevamente repito, si trabajaron a conciencia con el reconocimiento de frases verbales de 3 o más elementos, habrán marcado good financial record keeping, donde se fijan que keeping es el núcleo de la frase nominal, por lo tanto, está funcionando como ¿qué? Como un sustantivo. Está funcionando como un sustantivo. Entonces, no queda duda en este caso, fíjense que si ustedes trabajan de esta manera, todo lo demás les va a resultar más fácil ir reconociendo. Entonces, sin lugar a duda, por ser el núcleo de una frase nominal, keeping en este caso está cumpliendo la función gramatical de sustantivo. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Otra vez tengo el título donde está la palabra terminada en ing, está al inicio de la oración, por lo tanto lo voy a considerar como un sustantivo. Entonces, ¿qué voy a decir? El análisis del rendimiento financiero. ¿Está? Bien, para la próxima clase, yo voy a tomar como que ustedes ya van a analizar el resto, de las palabras terminadas en ing que le quedan de los párrafos aquí mencionados, y van a pasar directamente a empezar a trabajar con la guía número 2, a donde tienen un texto en el que vamos a afianzar todo lo visto en esta primera guía. Leen el texto que acompaña a la guía aplicando la estrategia del vistazo para lograr, ¿no es cierto?, una comprensión global. Proporcionan el tema y los subtemas del texto. En esta etapa, no busquen palabras en el diccionario. Trabajen de esa manera, tratando de deducir, a ver, ¿de qué se trata esto? A ver, ¿qué es lo que puedo comprender? Y a través de ver cuáles son los temas y los subtemas. Porque eso me va a ayudar a mí
activar inconscientemente mis conocimientos previos sobre el tema de este texto y voy a trabajar mejor. Bien, luego, ¿qué voy a hacer? La siguiente actividad que se les propone es esto. Identifica en el texto los verbos y las frases verbales conjugados. Recuerden que las frases verbales conjugadas van a ser tema de evaluación del práctico. Y cuando ustedes reconozcan el verbo y las frases verbales conjugadas, por favor, pregúntense, ¿cómo hice para reconocer ese verbo y esa frase verbal conjugada? Y préstenle atención a cuál es el tiempo de verbo, cuál es la composición de esa frase verbal y cómo se traduce. A pesar de que no diga allí cómo se traduce, le agregan cómo se traduce. Luego, trabajan con el otro tema que va a formar parte del práctico, que es el reconocimiento de frases nominales de 3 o más elementos. Y también pregúntense, lleven a cabo ese proceso de preguntarse, de reflexionar, ¿cómo hago para cómo hice? Reflexionen en el procedimiento, en el proceso que llevan a cabo para decir, a ver, ¿cómo hice para reconocer mi frase nominal? ¿Qué tomé en cuenta? ¿Qué elementos tomé en cuenta? ¿Y qué fue lo que me causó mayor dificultad? Y la actividad 4, que es la de, mediante el uso de flechas y paréntesis, indique a qué parte del texto hacen referencia las palabras subrayadas en el texto. Y nuevamente, cabe recalcar, machacar y demás, que deben practicar, enfréntense solos a los textos. Conmigo, yo les puedo parar con una flechita, les puedo formular preguntas, les puedo hacer de manera tal que puedan deducir. Pero, ¿qué pasa? Ustedes van a ver si realmente comprenden, si hacen las actividades, De ahí le van a surgir las dudas. De ahí me pueden aprovechar a mí en la clase y preguntarme hasta el punto y la coma. Pero ¿qué pasa? Cuando yo pregunto, ¿entendieron? Quieren que les explique de otra cosa, son 3 o 4 los que me preguntan, y me queda a mí la gran duda, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto de los chicos que no preguntan nada? ¿Qué pasa? Tienen que tener alguna duda. No es fácil comprender estos temas y reconocerlos uno. Entonces, solamente lo van a hacer cuando lo puedan experimentar en carne propia. Es decir, la verdad que yo no entiendo no avanzo ni de atrás ni para adelante, no es un desastre. La próxima clase voy, me anoto todas las dudas que necesito, se las pregunto a mi profe. Pero si no, así creo que no están trabajando bien. Bueno, creo que esto es todo por hoy, chicos, y si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles. Que tengan un buen fin de semana y un feliz día del estudiante. Muy bien. ¿Puedo hablar con usted? Sí, Hugo, decime. Profe, no sé, ¿ha leído el mail que me mandó? Sí, lo leí y ya